Hola, muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en nuestros diálogos constitucionales de SOFOFA. Soy Susana Jiménez, vicepresidenta de SOFOFA, y tenemos hoy un nuevo capítulo con candidatos a la Convención Constituyente. Lo hemos estado haciendo los últimos lunes y jueves a las 8 de la noche. Este ya es el segundo ciclo con una dupla de invitados con distintas sensibilidades políticas como lo hemos hecho anteriormente, abordando temas tan relevantes como la modernización del Estado, los derechos sociales, los sistemas políticos y electorales, la descentralización y tantos otros. Estas conversaciones las seguiremos haciendo, queremos ser actores activos en este debate que es tan importante para el futuro de nuestro país y por lo tanto como SOFOFA hemos también elaborado nuestras propias propuestas y generado esta instancia de conversación. Les recuerdo que estos lives están siendo transmitidos por Emisor Podcasting, plataforma digital de T13 Radio y también por las redes sociales de SOFOFA. Y esto es además, sus contenidos van a ser parte de la iniciativa Chile nos une, formada por más de 60 gremios empresariales de todo Chile y que ustedes pueden conocer a través de su página web. Sumamos entonces ahora nuestro primer invitado. Hoy día vamos a conversar con Pedro Cayuqueo y luego con Luis Mayol. Esta es una conversación, ustedes saben, abierta, pero siempre tenemos un tema preferente, que en este caso es el debate constitucional en relación a los pueblos indígenas. Entiendo que Pedro ya está conectado, así que lo vamos a invitar a sumarse acá con nosotros, ahí enviando la solicitud. Y en el intertanto puedo avanzar yo misma presentándolo. Ahí está, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Muy bien, encantado de estar contigo acá en la SOFOFA, en este live. Muy bienvenido. Pedro, voy a hacer una breve introducción. Yo creo que todos te conocen, pero de todas formas es importante dar a conocer un poco quién eres. Pedro es director del periódico mapuche Asquintúe, y en la actualidad es columnista de La Tercera y El Austral de Temuco. Ha destacado en su labor también como escritor de libros, de opinión y de investigación, como por ejemplo Historia Secreta Mapuche, Esa Ruca Llamada Chile y La Voz de los Loncos. Entre el 2015 y 2016 se desempeñó además como conductor del programa de televisión sobre cultura mapuche Culmapu de CNN Chile y BTR. Hoy Pedro es candidato independiente a la Convención Constitucional por la coalición Unidad Constituyente, por el Distrito 7 Valparaíso, que está compuesto por las comunas, espero no se me quede ninguna, Isla de Pascua, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tao, San Antonio, Santo Domingo, Concón, Viña del Mar, Casablanca, Juan Fernández y Valparaíso. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Entonces empecemos, Pedro, preguntándote, ¿qué te llevó a ser candidato a la Convención Constitucional? Sobre todo porque yo te he escuchado que tú quieres aportar desde una mirada indígena, proviniendo de la etnia mapuche, y por lo tanto, la pregunta es ¿por qué competir a través de la competencia abierta de candidatos y no en escaños reservados para las etnias indígenas? Bueno, Susana, hay una evolución natural de llegar a esta candidatura, producto de una biografía mía que estuvo muy vinculada a este tipo de debates en años muy anteriores al estallido social, ¿ya? Desde el año 2013 recuerdo participación activa en movimientos como Marca tu Voto y otros espacios donde se debatió la idea de una nueva constitución, ya donde se planteó ese diagnóstico de que había un pacto social que había agotado su vida útil y que debíamos darnos la posibilidad de una nueva asamblea constituyente, ese era el desafío, y poder volver a sentarnos como sociedad chilena a parlamentar un nuevo pacto social. Entonces, desde esa biografía de participación en este tipo de instancias, luego publicando un libro que tuvo bastante éxito editorial años atrás, el año 2014, Esa Ruca Llamada Chile, donde yo hacía un diagnóstico respecto de que una de las soluciones al conflicto que tenemos en el sur es el avanzar hacia un Estado plurinacional, intercultural, que reconozca a las naciones indígenas. Todo ello que te cuento me llevó al convencimiento de que los pueblos originarios
y sus representantes de distintos ámbitos debemos estar en esta conversación común a la que estamos siendo invitados hoy día. ¿Por qué no los escaños reservados? Porque creo que son espacios legítimos, válidos, pero tengo la sensación de que deben ser utilizados por dirigentes sociales, por dirigentes comunitarios, por dirigentes de los territorios. Y quienes hemos tenido, por nuestra carrera como comunicadores, el privilegio de la tribuna pública, debiéramos competir en igualdad de condiciones con el resto. Muy bien, así que una persona muy activa sin lugar a dudas. Quiero tomarme un poco de lo que tú estabas comentando y cito acá declaraciones que tuviste en el diario La Cuarta y voy a citarlo textual. Dice, se abre una oportunidad para lograr incidir en que la nueva Carta Fundamental parta reconociendo, primero que nada, la existencia de nuestros pueblos y en segundo lugar, garantizando esos derechos colectivos que lamentablemente se nos han negado en Chile durante demasiadas décadas. Me gustaría que nos explicaras tu visión respecto de lo que tú también has denominado la deuda por reconocimiento, reparación histórica y por dignidad. Bueno, dentro de los diagnósticos que existen sobre el conflicto que hay en Chile entre los pueblos originarios y el Estado, yo adhiero a uno que plantea el desafío de un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos originarios o las primeras naciones, como a mí me gusta llamarlas, siguiendo la tradición anglosajona. Allá tú sabes que existe la First Nation, y la verdad es que a mí me gusta mucho más ese concepto. Bueno, en ese diagnóstico, una de las falencias que tiene el Estado chileno, y que la arrastra por demasiado tiempo, por casi 2 siglos, porque esto no es un problema solamente de la Constitución del año 1980, es el no reconocimiento de otras colectividades que tienen también derechos hoy día reconocidos en el ámbito de la comunidad internacional, del derecho internacional. Y ahí estamos los mapuches, los aymaras, los rapanui, las 10 naciones originarias que hoy día la ley indígena reconoce como etnias. Bueno, existen modelos de Estado, existen modelos de democracia en los cuales los pueblos originarios, las tribus o las primeras naciones, como queramos llamarle, pueden ejercer sus derechos y tienen hoy día avances gigantescos. Entonces, uno esperaría que Chile dé un salto al siglo XXI, refundando el Estado con esta característica, que hoy día sería refundar el Estado sobre la idea del Estado plurinacional, del Estado que está compuesto por la nación chilena, maravillosa, bellísima, yo le tengo un gran respeto y admiración, pero también 10 naciones originarias que también tienen sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones, y el derecho, ojo, el derecho a autodeterminarse, el derecho a decidir por sí misma su modelo político de desarrollo, en fin. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Porque reconocimiento, hay un espíritu transversal, ¿no? Pero es distinto hablar de un Estado plurinacional, como tú has dicho. Quiero entender bien qué significa en la práctica. ¿Es proponer una autonomía política, una autonomía fiscal? ¿O estamos hablando también de una autodeterminación normativa donde exista la posibilidad de dictar normas que tienen aplicación especial en un determinado territorio, por lo tanto distinto a lo que rige en el resto del país? ¿En qué estás pensando tú? Bueno, el Estado plurinacional trata simplemente del reconocimiento de colectividades anteriores al Estado, naciones preexistentes al Estado, que son las naciones indígenas. Estas colectividades pueden también ejercer sus derechos colectivos, derechos políticos, territoriales, económicos, sociales. Son derechos reconocidos en cartas, por ejemplo, de Naciones Unidas actualmente. También el convenio 69 de la OIT reconoce ese derecho a los pueblos originarios. Y el Estado plurinacional viene a ser el reconocimiento en la Constitución, en el principal pacto social que nos reúne como ciudadanos con el Estado, viene a ser un reconocimiento de una realidad socioetnográfica que en Chile es evidente. No hay solamente una nación chilena o una cultura chilena. Existen también estas culturas originarias que están vivas, de Arica a Tierra del Fuego, y que tienen mucha presencia actualmente. Hay un proceso maravilloso de renacimiento de las identidades indígenas, y eso puede ser una gran noticia para Chile. Puede ser una gran noticia si se canaliza positivamente. La plurinacionalidad lleva aparejado el ejercicio de estos derechos que son políticos, territoriales, económicos, sociales. Y eso no es para nada un atentado hacia
la integridad del Estado o la balcanización del territorio en absoluto. Estados plurinacionales tenemos en el mundo por montones, Susana. Estados Unidos es un Estado que reconoce a las naciones indígenas. Tenemos el caso de España, que si bien no es plurinacional de derecho, lo es de hecho al reconocer a las comunidades autónomas. Tenemos el caso también de Rusia, tenemos el caso de Alemania, que reconoce también regiones que tienen ciertas particularidades, en fin. Y en la región, de forma bastante curiosa, gran parte de las repúblicas sudamericanas son también repúblicas que se consideran a sí mismas, si bien no constitucionalmente, el caso de Ecuador y Bolivia es la excepción, pero gran parte de las naciones de las repúblicas sudamericanas se reconocen también como sociedades plurinacionales. Pero déjame insistir en la pregunta. En la práctica, en castellano simple, esto es tener una autoridad local, tener tribunales de justicia locales, normas específicas, o es al alero de un sistema integral y unitario. Bueno, lo plurinacional también tendría que ir de la mano de una reforma a la estructura del Estado. Yo en ese sentido adhiero, por ejemplo, al Estado federal. A mí el Estado federal me parece una estructura mucho más adecuada para que, por ejemplo, la plurinacionalidad pueda canalizarse de mucho mejor manera. De la misma forma, esto toca el sistema de gobierno. Yo ahí adhiero a una democracia parlamentaria, que me parece también mucho más adecuada para este tipo de proyectos futuros. Ahora, la plurinacionalidad implica este ejercicio de la autodeterminación interna que tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con el autogobierno. Pero eso no hay que entenderlo, Susana, con el ánimo a veces también apocalíptico del separatismo étnico. Tenemos que entenderlo como traspaso de competencias a los pueblos originarios, traspaso de competencias de materia de gobierno, traspaso de competencias en la administración de justicia, traspaso de competencias en la administración de recursos, etcétera, que son modelos que no vamos a inventar la pólvora, existen en muchas partes del mundo actualmente, y incluso son la norma en los países, en los estados del Commonwealth, con los cuales nuestra élite económica y política gusta compararse habitualmente. De acuerdo. Es un tema interesante y que quiero volver a tocar después cuando hablemos de centralización, que también es una distribución de atribuciones distinta a la actualmente existente. Pero creo que tú has hecho algunas definiciones importantes, esta inclinación por el Estado federal, por el sistema parlamentario y por la posibilidad de la autodeterminación. Déjame llevarte un tema que no me gusta que sea tan directamente relacionado, pero es inevitable con todo lo que ha pasado en los últimos días, de seguridad y orden público. Primero, conceptual. ¿Crees tú que hay terrorismo en la Araucanía? Lo que hay en la Araucanía, para mí y para distintos organismos que monitorean esto, me refiero al Alto Comisionado de Naciones Unidas, por ejemplo, es violencia política. Es una forma de protesta violenta, pero no califica, bajo varios puntos de vista, a lo que la comunidad internacional entiende por terrorismo en otras partes del mundo. En ese sentido, quiero llevarte también a una entrevista que tuviste en Radio Cooperativa hace unos años atrás, y que tú ahí reconocías haber sido fundador de la CAM junto a Héctor Yaitul, que también decías que te has ido distanciando con los años, pero quisiera entender si tú validas su actuar, que si bien en los últimos hechos que hemos visto ahora en el sur todavía no se han adjudicado autoría, sí lo hicieron hace algunos días atrás con los 6 últimos atentados a empresas forestales. ¿La violencia es una expresión legítima en un sistema democrático, a tu entender? A ver, yo fui uno de los tantos jóvenes que en los años 90, mientras estábamos en la universidad, nos tocó ser parte de un grupo inicial que fundó la organización, ¿ya? Una organización que tiene un planteamiento, que tiene una crítica muy dura respecto del Estado y respecto del modelo económico que hay en Chile imperante, y ese diagnóstico y ese camino que ellos han elegido es un camino que uno podrá no compartir, uno podrá ser crítico, pero a mí en mi rol actual de periodista, de analista, y más aún si soy constituyente, lo que me va a corresponder responsablemente es tratar de entenderlo
para que ese diagnóstico permita arribar a soluciones. La violencia no es el camino para avanzar en este tipo de luchas que tienen que ver con reconocimiento de derechos, dignidad, etcétera. Pero la violencia también hay que ser muy, muy transparente y honesto, Susana. La violencia se instaló como un camino cuando el Estado chileno, hace poco más de un siglo, invadió un territorio independiente, invadió un territorio de un pueblo libre y lo despojó de su territorio y lo despojó de su base económica y lo encerró en aquellas reducciones que hoy día muy románticamente algunos llaman comunidades. Entonces la violencia no es nueva en la zona sur, la violencia ha sido quizá la norma en una región que lamentablemente se incorporó tarde al Estado y se incorporó de la peor forma, a través de una invasión militar. Pero es importante precisar entonces que aun cuando ha habido violencia histórica, tú no validas la violencia como una forma de protesta a las demandas actuales. En absoluto, Susana, en absoluto. Y creo que muchos dirigentes también mapuches del sur comparten la visión que yo tengo. Ahora, a nosotros no nos corresponde estar condenando la violencia a cada pregunta que nos hacen. Ese ejercicio es bastante improductivo, es bastante ya ingenuo, naif, diríamos, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es avanzar en propuestas y soluciones. Y el movimiento mapuche, incluso los sectores más radicales, han ido presentando al Estado en los últimos años, en las últimas décadas, una serie de emplazamientos y propuestas e invitaciones a dialogar que la verdad se han encontrado con un portazo en la moneda. Yo he entrevistado en mi rol de periodista para la tercera, entrevisté en numerosas ocasiones, por ejemplo, a Héctor Yaitul. Y Héctor Yaitul manifestó en todas esas entrevistas la disposición de la CAM para una conversación, un diálogo de alto nivel con la moneda, con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y que se tratara sobre temas sustanciales. Y la verdad es que la respuesta de la élite política lamentablemente ha sido desastrosa. Y en ese sentido, Pedro, tú también fuiste uno de los firmantes, 80 firmantes de una carta, ¿cierto?, que se dio a conocer, y donde se aboga por una refundación institucional. Y leo de nuevo textual, dice, es imperioso realizar una profunda e integral reforma a Carabineros de Chile que restablezca su plena subordinación al poder civil y que brinde garantías de no repetición de los crímenes y abusos cometidos. La pregunta es, si uno acoge esta propuesta, ¿cómo crees tú que se abordan los temas de violencia, de narcotráfico, incluso de terrorismo, hablando en general, ¿no? Eh, si se cuestiona el que sea exigible el imperio de la ley a través de métodos coercitivos, como es el hecho del monopolio, ¿cierto?, de las armas en las fuerzas del orden público. ¿Cómo te imaginas tú esa refundación? ¿Cómo tendría que cambiar? Mira, tenemos el ejemplo que sucedió hace poco más de una década de la refundación de la Policía de Investigaciones de Chile. Actualmente se llama PDI, esa es su sigla. La Policía de Investigaciones de Chile sufrió un cambio tremendo, radical, tanto en su estructura como en sus mandos, como en su funcionamiento. Y la verdad es que eso ha sido aplaudido por distintos sectores de la sociedad actualmente. La PDI goza de una legitimidad y de un respaldo bastante interesante en comparación a Carabineros, que ha venido, digamos, cayendo en un despeñadero de legitimidad social brutal. Ahora, se puede perfectamente, Susana, avanzar en una refundación de la institución y no por ello, digamos, caer en la negligencia de no tomar atención a las graves deficiencias de seguridad pública que hay en el país, tanto las que suceden en el sur como aquellas que suceden también en otras partes de Chile, porque si comenzamos a centrar todo en lo que sucede en la Araucanía, también vamos a caer en cuenta de que si vamos a las estadísticas, la Araucanía no es una región más peligrosa o más conflictiva que cualquier otras, que incluso de algunas comunas de Santiago. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en esas dos direcciones. Ahora, en el caso de la constituyente, nosotros vamos a tener un rol importante que cumplir ahí, porque es la Constitución la que regula el funcionamiento de las fuerzas de orden y seguridad. A mí me gustaría que cambiáramos el enfoque y de fuerzas de orden y seguridad, que así lo establece la Constitución, pasáramos más bien a instituciones de servicio a la comunidad. Quizás ahí vamos a comenzar a pensar una policía moderna, una policía que esté al servicio de la ciudadanía
y que no aparezca con este perfil represivo y hoy día bastante deslegitimado que lamentablemente nos afecta a todos. Te quiero sacar un poco de estos temas porque ahí se nos pasa el tiempo corriendo y hay dos temáticas que me parece interesante conocer tu opinión. Uno en materia de derechos sociales y particularmente porque tú has hablado de reconocer derechos como el de la educación, la vivienda, la salud, pero también pusiste un tema novedoso que es el derecho de la naturaleza. Y dices querer legislar sobre estos derechos de la naturaleza eh, para evitar, y de nuevo te cito, el saqueo de empresas extractivas y multinacionales. ¿Qué, ¿A qué te refieres? ¿Habría que renunciar a la explotación de los recursos naturales en Chile? ¿Cómo se materializa este derecho de la naturaleza? Bueno, son derechos de vanguardia que algunas sociedades más modernas y cultas que nosotros están implementando actualmente. Sucede en Nueva Zelanda, sucede también en constituciones regionales como la de Ecuador de 2008, también en algunas leyes sectoriales en Bolivia, en fin. Hay este reconocimiento a los derechos de la madre tierra, le llaman algunos, el derecho de la naturaleza, le decimos otros, y tiene que ver con que nuestros países, condenados a ser cantera de recursos naturales y de extracción de materias primas, eh, den vuelta a la página y comiencen a pensar más bien quizás ya no en el desarrollo económico. ¿Por qué tenemos que ser esclavos del desarrollo económico? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en el desarrollo humano? ¿Ya? Nosotros tenemos un modelo de desarrollo, Susana, que está anclado en el siglo XIX. Nosotros somos un país exportador de materias primas. Y eso es así desde el salitre del siglo XIX y ha sido así todo el siglo XX y vamos para el siglo XXI es lo mismo. Tenemos un empresariado bastante poco sofisticado, por así llamarle. Tenemos un empresariado bastante poco inteligente en ciertos aspectos. Entonces, por qué no cambiar ese paradigma de desarrollo a otro en el cual pongamos en el centro no al crecimiento económico, sino al desarrollo humano? Los derechos a la naturaleza implica reconocer que los cerros, las aguas, los ríos, los bosques tienen derechos tanto así como la visión antropocéntrica que manejamos hoy día. Nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia allá y si eso implica renunciar a la extracción de materias primas, yo creo que esa es una utopía posible de conseguir gradualmente en el tiempo. Para hacer el contrapunto, Nueva Zelanda es un gran exportador de recursos naturales, igual que Chile, lo mismo que Australia. Y Chile tiene un nivel bastante favorable en términos de desarrollo humano, según las estadísticas de organismos internacionales. Eh, si Chile rescindiera de sus recursos naturales, claro, la economía no es todo, pero ¿cómo se logra ese bienestar si no es con empleo, con oportunidades y con acceso a bienes y servicios de calidad? ¿Hay Bueno, tenemos que, eh, yo que tengo la sensación, el mundo? a ver, Susana, yo tengo la sensación de que la principal materia prima, la principal riqueza de los países es la inteligencia de sus habitantes. Dejemos de cultivar pinos y eucaliptos en el sur, dejemos de exportar materias primas y transformémonos en cultivadores de conocimiento. Convirtámonos en una sociedad y en un país que cultiva el conocimiento, la inteligencia y exporta al mundo conocimiento, exporta al mundo tecnología quizás en el futuro. Nosotros podemos ser un país desarrollado muy pronto si es que nos ponemos las pilas al respecto. Ahora, yo se lo dije una vez en ICARE a gran parte del empresariado chileno que estaba sentado en primera fila. Yo les di el ejemplo de la empresa Nokia en Finlandia. Nokia, antes de ser la gran empresa de telecomunicaciones y telefonía mundial, era una empresa forestal, una empresa maderera. Y yo le planteé en ese ICARE a don Eleodoro Mate, que estaba presente ahí, el desafío que transforme a Mininco o transforme a alguno de sus holding maderero en una empresa de tecnología y conocimiento. Y la verdad es que ahí estaríamos dando un salto gigante al siglo XXI. Muy bien, estamos ya sobre la hora, a ver un par de preguntas muy cortitas, Pedro, si se puede decir, ¿no? Tu opinión sobre sistema electoral, proporcional o mayoritario. Proporcional. En el desarrollo de proyectos, participación ciudadana vinculante o sistema de evaluación como el que conocemos. Absoluta participación ciudadana. Vinculante. Vinculante, sí. Y por último, derechos garantizados universales o gasto social focalizado en los más vulnerables.
derechos sociales universales. Tenemos que avanzar hacia un estado de bienestar. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Se nos hizo corto el tiempo, pero te agradezco que hayas aceptado esta invitación y hayas compartido tus ideas con nosotros. Muchas gracias, Susana. Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Te despedimos de la pantalla, pero puedes, por supuesto, quedarte con nosotros y escuchar a nuestro próximo invitado. Y entonces entiendo que Luis ya está conectado, así que lo vamos a invitar ahora a sumarse a nuestra conversación. Veo que hay mucho interés en el live de hoy día, así que hola Luis, ¿cómo estás? Hola Susana, gusto saludarte, gracias por la invitación. Encantados, Luis. A ti también, por supuesto, muchos ya te conocen, pero deja hacer una breve introducción. Luis es abogado, tiene una amplia experiencia liderando gremios, de hecho fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. En el primer gobierno del presidente Piñera fue ministro de Agricultura y en el 2018 ejerció como intendente de la región de la Araucanía. Hoy es director de varias empresas y se presenta como candidato de Renovación Nacional por el Pacto Vamos por Chile en el distrito 23 de la Araucanía, compuesto también por numerosas comunas. Para mencionarlas son Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Locoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Tolten y Villarrica. ¿Es así? Efectivamente, Susana, sí, son 16 comunas. Es un Muy distrito muy grande. muy grande y Sí, bonito. Luis, cuéntanos sí. por qué esta candidatura a la Convención Constitucional. Ya, mira, primero quiero pedir disculpas porque a lo mejor no hay buena imagen, ya que estoy en el auto, ubicando un lugar donde tenía mejor señal. Mira, yo tengo una formación desde muy pequeño muy republicana. Me crié en una familia en el campo en que todos participaban en mi familia como alcaldes, regidores en esa época, candidatos a diputados, participaban en las organizaciones sociales, digamos, de la ciudad o el pueblo más cercano. Y esto siempre me motivó a estar preocupado de lo que ocurría en mi país. Me tocó vivir de muy joven el tiempo de la Unidad Popular, entré a la universidad en el año 70 con 16 años, fui dirigente, me tocó ver todo lo que ocurrió ahí, cómo se destruyó una constitución que después terminó, como todos sabemos, en un gobierno militar, una dictadura que dicen otro, y con una constitución que hoy día, después de muchas reformas, está siendo eh, sometida, digamos, a una, eh, algunos dicen alguna reforma, otros dicen a un término para hacer una constitución nueva. Yo creo que si uno tiene la oportunidad de participar y de la experiencia que uno tiene por las cosas que ha hecho como ministro, como intendente, como abogado, como dirigente gremial, yo creo que uno no se puede restar. No se puede restar, hay que colaborar, porque esto yo creo que es lo más importante que le ha pasado a Chile en los últimos 50 años y de lo que aquí resulte es lo que va a regir las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso que tenemos que hacer un esfuerzo por sacar algo aquí realmente que sea la casa de todos, como se dice. Y creo que eso significa tener mucha generosidad, ¿ya? Mucha flexibilidad. Los que participemos acá, aunque no pensemos lo mismo, tenemos que tener ese norte, que esto es la construcción en común, ¿ya? De la casa de todos. Una constitución hecha de esta forma tiene que velar por la armonía y la paz de la nación para poder desarrollarse, ¿ya? Yo creo que aquellos que piensan ir a tener un cargo en esta convención constituyente desde una trinchera ideológica, pensando en un proyecto político muchas veces personal, populista, de corto plazo, le harían un muy mal favor a Chile. Yo creo que ahí está la generosidad que tenemos que tener todos los que participemos, aunque no pensemos igual, ¿ya? Un gran pacto social. Muy bien, Luis. Y de hecho, siendo un pacto para todo Chile, quiero llevarte a la región. La Araucanía ha estado rezagada en términos de desarrollo social y económico. Eh, ¿Y cuál es tu impresión, habiendo sido intendente, viviendo allá? ¿Cuál es tu impresión de cómo se resuelven los problemas?
¿Cuáles son las principales Sí. necesidades que podrían abordarse a través de la vía de un cambio constitucional? Mira, yo la relación que tengo con la Araucanía de partida quiero decir que es de hace 38 años, no es reciente, ¿ya? Y es bastante intensa y yo he estado viviendo acá mucho tiempo, muy relacionado. Entonces, conozco el tema, además que me gusta la historia y como abogado he hecho un análisis no solamente de la historia del pueblo mapuche, que la encuentro riquísima, sino que la historia en general de la región, de los colonos que llegaron, que fueron invitados por el Estado de Chile y todo lo que ocurrió, ¿ya? Muchas veces fue muy violento. Fue eh, que, hay que criticarlo porque muchas veces fue más allá de lo que correspondía, pero en América Latina en general, o en América, esto ocurrió, ¿ya? Es un hecho de la causa, es una historia que tenemos que reconocerla y tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Susana? Yo veo la Araucanía, que la conozco, es una región, aparte que es lindísima, tiene un potencial espectacular. Primero tiene un territorio que es más grande que Bélgica, ¿ya? Tiene casi 1 millón de habitantes, tiene una diversidad cultural con el pueblo mapuche, los colonos que llegaron, los chilenos, espectacular, que no se ha explotado. Para turismo, bueno, la zona lacustre, la zona de la costa, la zona del valle, bueno, no quiero extenderme más en eso porque todos la conocemos, la riqueza que tiene. Ahora, en la parte agrícola, que yo la que conozco, hemos perdido una oportunidad de transformarnos en una región también exportadora, ¿ya? Que eso significa subir el nivel de la gente, subir eh, eh, la capacitación y la capacidad de la... Mira, yo hice cuando estaba intendente, sectoricé, creo que fue en 3 lugares donde se podían realizar diferentes tipos de cultivos, ¿ah? Y el potencial es tremendo. Y por las Y sin circunstancias embargo, que todo... ¿por qué Luis no se ha desarrollado? Es un problema de seguridad. Tú has hablado que, y quiero llevarte en esto también al tema indígena, ¿no? Tú has dicho echarle la culpa al pueblo mapuche de lo que está pasando es un tremendo error. Pero Sí, sin embargo, lo que vemos es una situación bien crítica y que ha impedido que haya mayores inversiones en la región. Eh, sí. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Hay un aprovechamiento de la causa mapuche que ha impedido ese desarrollo? ¿Hay un uso político? Mira, Susana, el pueblo mapuche le ocurre lo mismo que a todo el resto del pueblo chileno, quieren incorporarse al desarrollo. Tengo una encuesta aquí que la estoy viendo del CEP, ¿ya? Centro de Estudios Públicos, en que habla que el 89% del pueblo mapuche se quiere integrar cada vez más a la sociedad chilena para aprovechar, digamos, los beneficios. ¿Cómo no van a querer mejor salud? ¿Cómo no van a querer mejor educación? ¿Ah? Además que se sienten la mayoría chilenos y mapuche, o chilenos y después mapuche, hay una diferencia. Entonces, ¿cómo no quieren integrar? Yo lo vi, yo lo vi, digamos, acá en el hecho cuando estaba de intendente, las asociaciones productivas que hicimos en Perquienco, ¿ah? En Vilcún, con gente del pueblo mapuche que se integró y logró, porque, a ver, eh, es muy emprendedor el pueblo mapuche, ¿ah? Tiene una gran voluntad de emprender, entonces cuando tú le das las herramientas, realmente surgen y- y tienen ese interés, digamos, por vivir mejor, como todo el mundo. Entonces, ahí estamos perdiendo una tremenda oportunidad. Mira, Susana, te voy a poner un ejemplo que yo lo ponía siempre. Hoy día hay un boom en Chile con la exportación de cereza. Somos el primer productor y exportador del mundo de cereza. Resulta que las plantaciones de cereza llegan hasta la 8.ª región y aquí se dan un salto hasta la región de los lagos. Creo que en la Araucanía hoy día hay 10.000, no, ¿cuántas serán? Unas 1.500 hectáreas, no más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significan inversiones importantes, inversiones grandes. ¿Y quién las va a hacer cuando no hay un horizonte, no hay certeza jurídica, digamos, respecto de la inversión que van a hacer? Pero el trabajo que da, el bienestar, los ingresos, la mano de obra, eso tenemos que aprovecharlo todos los chilenos. ¿Ya? Y inevitable llevarte lo mismo que conversábamos, no sé, creo que alcanzaste a escucharnos con Pedro, con las reiteradas acciones de violencia que hemos visto ya no solo en la región de la Araucanía, también más al sur. eh, También señalaste a la prensa que la impunidad con la que ocurren estos hechos son los que facilitan la recurrencia. Y planteaste además la necesidad de más facultades para que las policías puedan defenderse y que eso va en el sentido del derecho a la justicia y a la seguridad. Cuéntanos un poco cómo ves tú esto, sobre todo en estos días que hay una cierta sensación de descontrol en tu región.
Yo creo que uno de los principales derechos que tiene cualquier ciudadano de cualquier país es el derecho a vivir en paz y en un país que tenga un Estado de Derecho que tenga plena vigencia, ¿no es cierto? Para poder desarrollar sus actividades, educar a sus hijos. Eso es uno de los primeros y es algo que tiene que garantizar el Estado. El Estado tiene que garantizar orden y seguridad. El presidente Piñera, en su programa hablando de orden, seguridad y desarrollo económico, sacó casi el 64% de los votos en la Araucanía y de las 32 comunas ganó en 31. ¿Ok? Ese es un mensaje fuerte y claro, ¿ah? De lo que quiere la gente. Esta misma encuesta que te hablo del CEP, la gente quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere poder desarrollarse. ¿Ya? Hay que respetar la cultura. Por eso que yo creo en una constitución que establezca la multiculturalidad, ¿ya? El Eh, respeto a la cultura. ¿Perdón? Eso es un tema importante, Luis, porque incluso alguien acá en el que está escuchándonos dice, el pueblo mapuche quiere reconocimiento. Y tú has abogado por ese reconocimiento a los pueblos originarios en la Constitución. Eh, Específicamente, tú hablas de multiculturalidad, que es algo distinto a la plurinacional que planteaba Pedro anteriormente. Eh, y también has hablado mucho, te vi en una entrevista, del valor de la cultura a los pueblos originarios, que es una gran ventaja el multiculturalismo para el país. Pero ¿requiere cambio constitucional el valorizar esa cultura indígena? ¿Cómo lo ves tú hacia adelante? Mira, yo le daría un valor y establecería una obligación por parte del Estado de dar todas las facilidades por una cosa muy especial. Yo creo que la cultura mapuche es espectacular, ¿ah? La conozco y la conocí cuando era intendente, y creo que se está perdiendo. El idioma, por ejemplo, esta misma encuesta que estoy viendo ya cada vez lo habla menos la juventud. ¿Ah? Me tocó participar en Guillatunes, Huatripantu. Es una cosa espectacular cómo la gente lo vive, lo siente, pero también veo que la juventud lo está dejando. Entonces yo creo que hay una parte, por parte del Estado hay una obligación de mantener nuestra cultura. Y esto mismo pasa, Susana, con la etnia Aymara y otras más, ¿ya? Que también hay que mantener, porque son culturas muy ricas que tienen mucha antigüedad, que hay que conservarlas, que hay que integrarlas. Ahora, respecto de algo que se ha dicho siempre. Yo he sido partidario de los escaños reservados a los pueblos originarios y por una razón también muy sencilla y muy práctica. A mí me tocó verlo como ministro, con todo, que era muy difícil llegar a un acuerdo, ¿ah? eh, porque la estructura que tiene el pueblo mapuche no es piramidal, que uno diga voy a conversar con 5 o 6 dirigentes del pueblo mapuche, voy a llegar a un acuerdo, voy a firmar y vamos a ir todos caminando en este sentido. Entonces, es difícil. Yo creo que del momento que nosotros, si reconocemos la democracia como el sistema que nos debe gobernar, si democráticamente se eligen 5, 6 o 7 miembros del pueblo mapuche, están validados, ¿no es cierto?, como para tener un diálogo y poder llegar a acuerdos. ¿Ah? Y Ahora, déjame hacerte el contrapunto, Luis, en eso, dado que tú lo mencionas, de que deben existir cupos reservados para una mejor representación, bueno, del pueblo mapuche y de las otras etnias. Eh, lo cierto, sin embargo, y de nuevo quiero hacer el contrapunto, es que los escaños reservados son una situación bastante excepcional en las legislaciones comparadas, y algunos incluso consideran que se aparta de la democracia representativa con voto universal, es decir, que no respeta el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación. ¿Qué respondes ante eso? eso es parte de la discriminación positiva, ¿ah? Que debe existir y existe en ciertos países con respecto a ciertos grupos para nivelarlos y equilibrarlos respecto al resto de la sociedad. Por eso yo creo que la discriminación positiva tiene que ser transitoria. ¿Ah? Y es así como en Nueva Zelanda, en el Tratado de Waikiki, se estableció los escaños y posteriormente fue evolucionando y se establecieron los escaños reservados al pueblo maorí. Y es el propio pueblo maorí el que ha pedido ahora que eliminen los escaños reservados, porque se sienten tan integrados al pueblo neozelandés que dicen yo no necesito tener una situación especial, digamos, para que me elijan. ¿Ah? Por mérito, creo que tengo el mismo mérito que el resto de los neozelandeses que se sienten integrados. Entonces, yo pienso que todas las discriminaciones positivas tienen que ser transitorias, porque tienen que estar orientadas a buscar un equilibrio. Cuando el equilibrio se logra, ya, ya no tiene sentido. Así De que acuerdo, es una creo, política pero en el impulsada. momento lo necesitamos, en el momento lo necesitamos. ¿Eh? Perfecto. Luis, aprovechando que tú vas por una región
muchas veces tenemos candidatos constituyentes acá de la RN. Quiero moverte al tema de la descentralización. Te he escuchado que tú quieres promover una mayor autonomía de las regiones, tanto política como fiscal, con incentivos tributarios, con gobernadores con más facultades. ¿Es tema a abordar en la Constitución y cómo lo harías? Sí, mira, yo quiero primero hacer un alcance. Yo del Estado federal no soy partidario. Creo que en Chile hubo muchos intentos hasta el año 1828 que fracasaron por la estructura geográfica que tiene el país también. Pues si nosotros no somos un país como Estados Unidos, Argentina, que tiene regiones o provincias por todos lados, aquí somos una cadena, ¿ya? Entonces, no resultó en la práctica y siempre Chile ha sido un Estado unitario, ¿ah? Bastante presidencialista. Yo creo que tiene que seguir siendo un Estado unitario. Y fíjate que presidencialista también, pero un presidencialismo moderno, modificado, en virtud del cual eh, el Ejecutivo delegue funciones más importantes no solamente en el Parlamento, sino que en las regiones. Por ejemplo, tienen que tener las regiones facultad y autorización para generar sus propios ingresos, ¿ya? Y esos ingresos poder aplicarlos en la propia región, porque todas las regiones son distintas en cuanto a necesidades y a generaciones de ingresos. Y además yo creo que las regiones también tienen que tener autonomía para generar incentivos para atraer inversiones, por ejemplo. ¿Ya? Todas son distintas, o sea, la particularidad de Atacama no tiene nada que ver con la novena región, las necesidades, las generaciones de ingresos, allá son mineras, aquí pueden ser agrícolas, turísticas. Por eso que yo creo que cada región tiene su particularidad y debe tener una cierta autonomía para generar sus ingresos, invertirlo o gastarlo en su región y también para generar incentivos para invertir, ¿ya? Y el tema de los gobiernos regionales hay que ir haciéndolo gradualmente, ¿ya? Porque lo que se ha hecho ahora, por ejemplo, el cargo de gobernador, un gobernador sin facultades, sin administración de presupuesto, sin tener injerencia en el orden y seguridad, eh, la gente muchas veces eh, se va, se va a sentir frustrada. Van a elegir a un señor con muchos votos, le van a exigir que cumpla y no va a poder. ¿Ah? Así es. Luis, algunas preguntas algo más cortas para conocer tu posición como exministro de Agricultura. ¿Los derechos de agua deben sufrir modificaciones en esta Constitución? Sí, deben perfeccionarse, porque aquí hay un gran mito en esto. ¿Ah? El agua es un bien nacional de derecho público, eso está en el artículo 595 del Código Civil y en el artículo 3 del Código de Agua. Y lo que se otorga en propiedad es el derecho de uso en el fondo, ¿ya? En la disponibilidad. Y eso lo otorga el Estado, la DGA, cuando ve que existe el derecho y cuando tiene un fin para el cual se va a usar. Y también en el gobierno del presidente Lago se estableció que el que no lo usa tiene que pagar una patente y si no paga la patente sale a remate. ¿Ah? O sea, está bastante regulado. Ahora, perdón que me extienda, pero la agricultura usa el 70% del agua y el uso domiciliario humano entre el 5 y el 7. Si nosotros hacemos las inversiones que corresponden y economizamos un 10% del derecho que se usa en la agricultura, duplicamos el uso humano. ¿Ah? Hay que invertir, hay que administrar, hay que hacer bien las cosas. Y el derecho, la seguridad y la certeza jurídica del agua y de la tierra ha hecho que Chile hoy día exporte 18.000 millones de dólares en el sector silvopecuario y dé trabajo directa e indirectamente a 2 millones de personas. El año 73 no se exportaba un solo dólar y el presidente Allende dijo que queda trigo para 3 días en el mes de agosto. Eso es lo que hace la certeza jurídica para poder invertir y emprender. Sin duda. Preguntas cortitas. ¿Estado subsidiario o Estado solidario? Sociedad solidaria, ¿ya? Y el Estado ahí tiene un rol más subsidiario, ¿ok? Yo creo en los individuos, creo en las personas, creo que si estas personas se organizan y se asocian, pueden aportar muchísimo más, ¿ya? A la solidaridad y al desarrollo que un Estado dirigiéndolo todo. Y en ese sentido, ¿la provisión de bienes públicos debiera ser preferentemente del Estado o una provisión mixta con igualdad de condiciones con el sector privado? Mixta, ¿ya? Y recién escuchaba que obviamente lo de los derechos. El Estado debería garantizar derechos básicos a la salud, ¿no es cierto? A las pensiones dignas, a la educación, pero también tiene que garantizar el derecho a emprender y a crear la riqueza que va a financiar eso.
porque si nosotros no damos oportunidad, si el país no crece, ¿ya? No vamos a tener los recursos para poder entregar esos derechos básicos de los que estamos hablando. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar a las personas para que emprendan, produzcan, tengan trabajo, puedan pagar sus impuestos, ¿no es cierto? Y con eso el Estado tiene que dar una salud digna, una educación digna, tanto pública como privada. Tiene que permitir la salud y la educación privada. ¿Mm? Sin lugar a dudas. Y Luis, la última, ¿tú abogarías por una regla de responsabilidad fiscal en la Constitución? De todas maneras, yo creo que eso ha sido un gran acierto en los últimos años. Esto viene de los gobiernos de la concertación por ley y yo creo que es totalmente necesario. ¿Eh? Totalmente necesario. Muy bien. Bueno, Luis, quiero agradecerte por haber participado en esta conversación y obviamente, bueno, darte la palabra para finalmente hacer un cierre. Sí, mira, muchas gracias por la invitación. Y vuelvo a reiterar, estamos enfrentados ante un proceso que es redactar una constitución que va a regir los destinos de Chile por los próximos 50 años. Seamos muy generosos, seamos muy flexibles. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no nos vayamos a trincherar en ideología ni en objetivos de corto plazo. Esto es muy importante lo que vamos a hacer. Desde nuestras posiciones, seamos generosos y seamos flexibles y pensemos en el país. Eso es lo que me Sin interesa. duda, y justamente es ese el diálogo necesario por el que estamos abogando en estos conversatorios de Sofofa. Muchas gracias, Luis, y también muchas gracias a quienes nos han seguido. Quiero recordarles que vamos a seguir con estas conversaciones. El próximo capítulo es este jueves 25 de febrero a las 8 de la noche. Y en esta oportunidad nos acompañarán dos candidatos de la región metropolitana, Macarena Letelier por el Distrito 10 y Patricio Fernández por el Distrito 11. Hasta muy Gracias, pronto. Susana.